Y ahora con el gusto de recibir a una personalidad, María Fernanda Martínez. Ella es la Head of Communications and Public Relations de OCESA. Muchas gracias La por la invitación, el Ángel. entretenimiento es el negocio de mayor crecimiento de los últimos 25 años. Sí, 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 sí. ¿Qué Y es qué? entretenimiento en vivo, Claro, entonces, que además hay un portafolio enorme de productos, servicios y cosas que envuelven al entretenimiento en vivo que lo hacen con mayor potencial de crecer. extraordinario. ¿Cuántos eventos tiene al año OCESA? Aprox. Miles, miles, no sé. Yo creo que hemos de estar entre 1000, 1200, 100, más Es o un menos. montón, un Sí, montón sí, de campos que cubrir, de espacios que cubrir, de sí. localidades, de venues, pero además millones y millones de personas yendo a entretenerse, pagando por ese entretenimiento, pasándola bien. Y creo yo que eso además tiene un montón de exposición. Cuando tienes un montón de gente que habla de ti, Exacto. que eres lo mejor de la energía, todos rezan por ti, todo está muy bien. Pero también los riesgos más altos cuando las cosas no les gustan y eso. Eh, Creo que además están en un segmento que no solo ha crecido mucho, sino que está muy expuesto a la tecnología. Y ahora últimamente ya hasta empezamos a utilizarlo, las entradas tecnológicas a los eventos. Sí, sí, Ya, sí, el boleto digital que lanzó Ticketmaster hace 2 años, sí, eh, que ha sido, pues, hoy en día 9 de cada 10 boletos que se venden siendo boletos digitales. Yo creo que lo que representa la tecnología en ese sentido, Ángel, tiene que ver sobre todo con el frente que le haces a la reventa ilegal, claro, a los fraudes, ¿no? ese es un Entonces, enorme riesgo para ustedes. no, yo creo que para el fan ha sido una herramienta espectacular tener ahora boletos digitales, ¿no? Y no nada más eso, tenemos mucha tecnología en nuestros festivales, por ejemplo, tenemos una alianza con Snapchat, sí buscamos un montón de herramientas tecnológicas, tenemos inteligencia artificial en distintos puntos y lo hace muy interesante, sobre todo para volver a hacer mucho mejor la experiencia del fan, que eso es lo que queremos, ¿no? Claro, Nuestro principal objetivo es ese, que la gente se la pase bien. claro, me lo has puesto muy fácil porque iba a hablar de experiencia. Y fíjate, hablando de la experiencia, para OCESA hay 2 experiencias en un evento en vivo. La experiencia que se tiene como el fan que va a ver la música, su artista favorito, que va a tomarse una chelita, que va a disfrutar un lugar, que además está expuesto a tecnología, efectos especiales y demás. Pero luego la otra experiencia que es la difícil y que ustedes deben de ser muy cuidadosos siempre, que es la experiencia de, la compra del boleto, el presentarte en el lugar adecuadamente, el estar expuesto a cosas como protección civil, que además, si la gente supiera todo lo que están ustedes teniendo que manejar para un evento, se sorprendería. Y luego llegas y presentas tu ticket y entras y demás. Cuéntame un poco, ¿cuáles son como los puntos de contacto de esta experiencia que ustedes utilizan para que el cliente al final esté feliz y diga: "¿Sabes qué? De punta a punta, cada vez que Ocesa hace un evento, yo quiero estar ahí"? Pues yo creo que el primer punto empieza desde que el artista decide hacer un evento, Que ¿no? En México. Desde ese momento en el que el artista dice: "Voy a hacer una gira y voy a incluir a México dentro de mis puntos", se vuelve parte es un importante del detonador de una contacto, ¿no? experiencia. Claro. Y yo creo que tenemos mucho que agradecer, Ángel, en el sentido de que vivimos en un país que es parte importantísima del circuito global del entretenimiento, Exacto. ¿no? La Ciudad de México es una de las grandes capitales junto con Tokio, Londres, Nueva York, Madrid, tenemos el mismo nivel de eventos, ¿no? Esta Sí, todos calidad vienen. internacional, claro. Entonces, yo creo que eso es una cosa muy importante, o sea, que un Will Smith haya elegido un festival en México para regresar a la escena musical, te dice mucho de lo que no nada más representa el país, sino los fans mexicanos, algo que constantemente escuchas de los artistas y tú puedes ver los posts que ponen en sus redes sociales después de presentarse en México, tiene que ver con la calidez del fan. Claro. Fíjate que, yo sé que en relaciones públicas que está en tu entorno, siempre hay el tema del, crisis management, y esto pone ahí sí en el roster a todo mundo, pero creo que lo hacen muy bien. ¿Por qué? Porque hablando de estos millones de personas que están expuestos al evento, a la experiencia, de punta a punta, desde que escuchan, desde que si está la preventa y demás, hay un montón de factores que cubrir y creo yo que además un tramo no les corresponde a ustedes y otro tramo además de no corresponderle a ustedes, ustedes tienen que dar la cara por un montón de gente. ¿Cómo es este momento donde hay un manejo de crisis? Porque porque puede pasar con un solo
fan no pudo entrar al concierto porque alguien se lo había clonado, etcétera. Y cómo lo resuelven, porque al final siempre salen airosos de esto. Creo que lo hacen muy bien. Pues yo creo que, o sea, habrá que definir lo que es una crisis, lo que es un Bien, incidente, bien. ¿no? O sea, yo creo que eso es lo principal. Buen punto. El que por ejemplo, ahora que estaba en el panel al que me invitaron y que o sea, me preguntaban acerca de, Cancelación. por ejemplo, Bad Bunny, ¿no? Y hablábamos acerca de lo que es que más de 2 millones de personas quieran ver a un artista que nada más va a tener 8 fechas, ¿no? O sea, y tienes un montón de personas frustradas, enojadas porque no alcanzaron boleto, pero eso no es una crisis, no es un incidente, es Claro, parte de la naturaleza de la es correcto, industria, es correcto. es parte de cómo performea un fan, ¿no? O sea, Claro, de pronto hoy más que nunca tienes artistas en constante evolución en redes sociales, que de pronto un Benson Boom, por ejemplo, sí, ¿no? Se destapa y de pronto se vuelve viral y ya de pronto gana el artista del año en los Grammy y anuncia gira y se agotan los boletos. claro, Y entonces hay gente que quiere y ya no hay boletos. claro. Entonces, por supuesto que eso va a generar, pero es parte de cómo funciona la industria. Yo creo que lo más importante es eso, o sea, es definir qué es una crisis, qué es parte natural del fandom, qué son las cosas que sí suceden, ¿no? De este tipo de cosas y avanzar con las personas. Algo que hacemos mucho, ahora mencionabas el ejemplo de cuando alguna persona cae en un fraude, por Claro, ejemplo, lo que nosotros hacemos es hablar mucho con las personas, comunicamos mucho el comprar en los canales oficiales. Cuando tú no compras en un canal oficial, estás expuesto a fraudes, a estafas, ¿no? De no comprar en la reventa ilegal, porque entonces propicias que el siglo crezca, que tener revendedores ilegales comprando boletos para revenderlos a precios estratosféricos. Y yo creo que hay una parte de corresponsabilidad con el fan, claro. ¿no? En ese sentido, de poder entre todos construir eventos más seguros. Qué bien. Oye, y bueno, ha evolucionado mucho, decía yo que es la industria de mayor crecimiento de los últimos 20, 25 años, pero ¿cómo ha evolucionado la experiencia dentro de los propios eventos? Antes íbamos y teníamos una chela y era toda la opción. Ahora es una gama extraordinaria la oferta de merchandising, de alimentos, de bebidas, De activación. espacios de activaciones, de el propio FanFest que a veces ocurre fuera, pero que a veces ocurre antes, pero que a veces está ocurriendo ahí dentro y ni siquiera tiene control el artista porque es una marca que está patrocinando para que esto pueda ser grandioso para todos. Cuéntame esta evolución un Yo creo que poco. depende del evento. Cuando son festivales, te diría que las personas buscan la experiencia del festival, Sí, que por supuesto viene coronada por la mejor música, ¿no? Pero vas a un festival y pasas 8 horas en un festival, pues, porque comes y conectas con gente nueva, haces grupos, conoces nuevos amigos, vas a las activaciones, te subes a algunos juegos mecánicos en los festivales donde hay, y la experiencia se vuelve extensiva a toda esta nueva oferta. claro. Cuando son conciertos, pues, ¿no? Es un poco distinto. Ahí sí el fan busca conectar con el artista y entonces todo gira alrededor del artista. Pero lo que sí es un hecho es que las personas hoy eh, buscan experiencias mucho más amplificadas de lo que antes pensábamos que era solo la música, ¿no? Ahora sabemos que la música viene con un aderezo de experiencias, ¿no? Aparte que hacen que sea súper divertido ir. Qué bien. Fíjate, a mí me ha dado siempre la idea de que el entretenimiento en vivo requiere como tres elementos básicos. Primero, a quién vamos a ver, ¿no? El artista o el talento que va a presentarse. Segundo, el venue donde va a presentarse. Y tercero, que parece que juega poco, pero que para mí tiene una importante relevancia en todo esto, es el tiempo, la fecha, el día. ¿Por qué? Porque hay días de la semana que hay algunos artistas que dicen, no, yo un martes ir a cantar no, de ninguna manera. Yo jueves, viernes, sábado y se acabó, ¿no? Esta combinación, cómo juega en el negocio de Ocesa, entrando de manera muy simple, es Ocesa tiene un montón de venues, extraordinarios todos, pero y tiene un catálogo de artistas que están deseosos de presentarse aquí. ¿Dónde están empezando a aparecer los límites? ¿En los venues o del catálogo de artistas? Pues, yo creo que, a ver, no nada más eso es esa, o sea, es una industria en donde hay un montón de Sí, 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 competidores, claro. ¿no? Y cada uno de estos competidores hay un montón de jugadores. Y todos estos jugadores tienen, muchísima oferta de contenido y oferta de inmuebles, ¿no? Ahora, pues, hay un montón de personas que rentan espacios, públicos o que están convirtiendo centros de espectáculos en lugares ¿no? Pero lo que eran antes centros
de para ir a bailar como la maraca, ¿no? Claro. O sea, ahora hay cada vez mucho más espacio de inmuebles porque hay cada vez más oferta, ¿no? Y la oferta es mucho más accesible de esa Qué forma. bien. Yo no creo que haya un límite. Antes era como mucho más marcado el tema de decir, em, bueno, o sea, los lunes, martes no hay nada, ¿no? Hoy sí hay, ¿no? O sea, sobre todo en la Ciudad de México, que no duerme Sí, esta claro, ciudad. ahí mezclado. Y antes también había muy marcadas las temporalidades, ¿no? O sea, de verano no, diciembre no, pero hoy, pues, tenemos a Bad Bunny que va a dar un concierto el 23 de diciembre, Claro, con sold out. O sea, claro. ya esas cosas se diluyen. Yo creo que el fan ha hecho que se reconfiguren las cosas, y en esta industria, como en todas, el fan es el que manda. Claro, efectivamente, tú muy bien. Oye, y para cerrar un poquito con esto, en la industria del entretenimiento también ha llegado la inteligencia artificial. Me imagino que ha llegado al proceso comercial, pero ha llegado al proceso de la propia producción del evento, pero ha llegado al proceso de relacionarse con el consumidor, porque ustedes tienen una plataforma muy robusta. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Pues, yo creo que muchas áreas están empezando a construir con inteligencia artificial distintas cosas. En lo personal, en comunicación no usamos, inteligencia artificial todavía. Eh, hay algún obviamente jugamos, yo como profesional de la comunicación juego mucho con estas herramientas, Claro, pero no las para no uso. abstraerte de ello, claro. Sí, claro, pero no las uso, porque creo que hoy en día, los marcos de privacidad, de Muy ética, de interesante. responsabilidad no están para el desempeño que realizamos en comunicación, que suele ser súper Claro, confidencial y sensible, ¿no? Pero hay muchísimas áreas que ya están, jugando y disfrutando y experimentando con inteligencia artificial, y te diría que de cara al fan, sobre todo muchos artistas ya lo hacen, ¿no? qué bien. Muchos artistas configuran muchos de sus shows, de las luces, ¿no? Incluso con los audios y todo, y parte de la tecnología que, pues, obviamente sabemos que ya se ha vuelto parte trascendental de nuestras vidas. Muy bien. ¿Cuándo dejará de crecer el entretenimiento? Nunca, esperemos que nunca. Confío que nunca. Confío en que nunca. La verdad es que deseamos todos que el entretenimiento siga siendo un elemento importante en la Sí. felicidad de cada uno. Te agradezco muchísimo, María Fernanda Sí. Martínez, la responsable de Communications and Public Relations en OCESA, el que nos hayas concedido un ratito de tu tiempo y la generosidad de compartir tus conocimientos. Y nada, deseo que siga el entretenimiento y que en algún evento nos veamos ahí para corear a alguien, Seguro que sí. aunque sea Bad Bunny. Así lo haremos y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.